La 18ª vez que fui a la oficina de asuntos civiles para obtener un certificado de matrimonio. Mi novia Grace Miller seguía sin aparecer. Justo cuando estaba a punto de llamarla para preguntarle cuánto tiempo más tardaría, vi un vídeo en el TikTok de su amiga de la infancia. 999 días de casado con mi esposa. Espero que siempre seamos felices. Justo en el centro de la foto había un certificado de matrimonio rojo, y debajo de esposa, estaba impreso el nombre de Grace Miller. ¿La fecha de registro? 20 de mayo, hace 3 años. Así que esta fue la razón por la que no apareció las últimas 17 veces. Ya era la esposa de otro. Cuando vi el certificado de matrimonio, mi primer pensamiento fue, ¿podría ser alguien con el mismo nombre? Pero la foto, ese rostro familiar con el que había pasado 5 años, día y noche, me devolvió la mirada. No podía seguir mintiéndome. Mi novia de 5 años, Grace Miller, se había casado con otro hombre. Su esposo legal era nada menos que su amigo de la infancia, Matthew Scott. Y la fecha en que registraron su matrimonio me hizo aún más difícil respirar. 20 de mayo, hace 3 años. Me había mentido durante 3 años. Todas las mañanas, durante los últimos 3 años, me rodeaba el cuello con sus brazos, me besaba suavemente y me decía buenos días. Me ayudaba a arreglarme la corbata, sonriendo dulcemente al acompañarme a la puerta. Así que, aunque había dicho que había tenido algún problema en cada una de las 17 ocasiones anteriores en que debíamos obtener nuestro certificado de matrimonio, nunca sospeché de ella. Confiaba profundamente en nuestra relación. Pensé que casarme era solo cuestión de tiempo, que no había prisa. Pero nunca imaginé que la mujer de la que había estado tan enamorado, tan feliz, ya era legalmente la esposa de alguien más. Reprimí el amargo sabor que me subía al pecho y seguí viendo el vídeo. Fue largo, 7 minutos completos. Cada foto contaba la historia del vínculo de la infancia entre Grace Miller y Matthew Scott. Su reticencia a despedirse cuando él se fue al extranjero a los 18 años. El resurgimiento de su romance cuando él regresó hace 3 años. En el vídeo de Matthew Scott, eran la pareja perfecta, novios de la infancia que finalmente habían reencontrado su camino. El vídeo fue tendencia. La sección de comentarios se llenó de bendiciones. La fe en el amor se restauró. Los amores de la infancia son los mejores. Te dije que el amor de la infancia supera al nuevo amor cualquier día. Un hermoso reencuentro. Les deseo lo mejor. Leí esos comentarios, todos llenos de admiración y envidia, y no pude evitar soltar una risa amarga. Sí, si no fuera el novio de Grace Miller, si no fuera el otro hombre, quizá también me conmovería su historia. Casi con masoquismo, me detuve en cada foto, leyendo cada pie de foto con atención. El 20 de mayo de 2021, lo primero que hice al volver a casa fue casarme con mi novia. En la foto, Grace y Matthew estaban de pie, mejilla contra mejilla, sosteniendo su certificado de matrimonio a la cámara y sonriendo de oreja a oreja. Recordé ese día vívidamente. Había esperado 3 horas en un restaurante que había reservado con antelación, solo para recibir un mensaje de última hora de Grace diciendo que tenía que trabajar horas extras. Cuando llegó a casa alrededor de la medianoche, incluso la abracé y le dije que estaba orgullosa de ella por su esfuerzo. Mirando hacia atrás ahora, la persona por la que debería haber sentido lástima era por mí misma. 31 de diciembre de 2021, persiguiendo la aurora boreal con Grace. Se besaban bajo la aurora boreal, bañados por un resplandor onírico. Así que el viaje de negocios de una semana al extranjero del que me habló Grace fue en realidad una escapada romántica con Matthew. Sin embargo, cada vez que mencionaba mi deseo de viajar al extranjero con ella, siempre le restaba importancia, diciendo que era demasiado lejos, demasiado agotador. Quizás simplemente no valía la pena cruzar el océano por mí. Aniversario de bodas de 999 días. Grace y yo seremos felices para siempre. Para cuando llegué a la última foto, mis labios se habían endurecido en una sonrisa torcida. Con razón Grace me dejó plantada otra vez hoy. Probablemente estaba ocupada celebrando el aniversario número 999 de su esposo. ¿Cómo iba a pensar siquiera en su novio clandestino de 5 años? Un momento, no está bien. Aunque hoy no fuera su aniversario, aunque Grace no tuviera nada más que hacer, no habría ido a la oficina de asuntos civiles.
Era la esposa de otro. ¿Por qué habría de venir aquí a casarse conmigo? Esta cruel verdad me golpeó con fuerza, haciéndome dar vueltas la cabeza hasta que apenas pude pensar. A mi alrededor, había parejas radiantes de alegría. Solo yo estaba allí sentada, sola, en una fría silla de plástico. La pantalla de mi teléfono no dejaba de reproducir ese TikTok, esa declaración de amor perfectamente editada. La canción de fondo era una canción en inglés que Grace adoraba. Una vez me abrazó y me dijo que la quería como canción de entrada, rogándome que la aprendiera para cantársela. Y así lo hice. La escuché una y otra vez, decidido a memorizar cada verso. Pero ahora, esa canción que una vez amé sonaba insoportablemente estridente, resonando en mi cabeza como una burla cruel. La Oficina de Asuntos Civiles me había llamado 3 veces, pero no escuché ni una sola. Un miembro del personal finalmente se acercó y me tocó suavemente el hombro. «Señor, ¿aún no ha llegado su novia?» Asentí, aturdido. Señaló el billete arrugado en mi mano y dijo amablemente, «Se le ha pasado el turno. Necesitarás un nuevo número si aún quieres registrarte». Miré el pequeño trozo de papel que había guardado con tanto cuidado. Y de repente, toda la amargura que llevaba dentro me recorrió las venas. Apreté los dedos con fuerza y aplasté el billete hasta convertirlo en una bola. «No hace falta. No vendrá. Ya es la esposa de otro». Tras decir eso, me levanté y tiré el billete arrugado a la basura. Al salir de la Oficina de Asuntos Civiles, me vi rodeado de parejas que iban y venían. Los que entraban tenían caras de anticipación, mientras que los que salían con certificados de matrimonio rojos irradiaban alegría. Al observarlos, no pude evitar recordar las 17 veces anteriores que había venido aquí a inscribirme para casarme. Siempre había sido solo yo, entrando llena de esperanza y saliendo decepcionada. De alguna manera, este lugar que debería estar lleno de felicidad y amor solo me había traído dolor y negatividad. Desde el arrepentimiento por no obtener el certificado cada vez, hasta la ira y la angustia que siento hoy al ser engañada. Durante los últimos 3 años, cada intento fallido terminó en decepción, pero me mantuve optimista, pensando que Grace Miller y yo aún teníamos muchos mañanas por delante. Casarse era solo cuestión de tiempo. Pero hoy, en el momento en que vi ese vídeo de Matthew Scott, escuché claramente cómo algo dentro de mí se rompía. Y esos fragmentos me atravesaron el corazón hasta que sangró. Supe entonces que Grace Miller y yo no teníamos futuro. Conocí a Grace Miller en la universidad. En aquel entonces, me preparaba día y noche para una importante entrevista de trabajo. Todas las mañanas, antes del amanecer, me dirigía a la pista de atletismo para ensayar en voz alta mis simulacros de entrevista. Una mañana, de repente, oí una suave risita. Grace Miller salió de detrás de las gradas, mirándome juguetonamente. «Llevo días escuchando tus presentaciones. ¿Por qué no me tratas como a una entrevistadora y practicas conmigo? Sería más real». Sus ojos eran puros, no llenos de burla, sino de calidez y bondad. Sonrojándome, balbuceé un sí. Desde entonces, esas mañanas en el hipódromo se convirtieron en nuestro ritual tácito. Nuestra relación se profundizó gradualmente, y después de graduarnos, terminamos juntos de forma natural. En nuestro segundo aniversario, le propuse matrimonio. Con lágrimas en los ojos, dijo que sí y me abrazó con fuerza. Acordamos registrarnos para casarnos ese año el día de San Valentín chino. Esperé todo el día en la Oficina de Asuntos Civiles, pero ella nunca apareció. Esa noche, me abrazó disculpándose. «Cariño, lo siento mucho. Surgió algo urgente en el trabajo. Vamos la próxima vez, ¿vale?» Y le creí. Después de eso, cada vez se le ocurría una razón inesperada por la que no podía venir. Se retrasó una y otra vez, hasta ahora. Nunca me quejé. Todavía la amaba profundamente y confiaba plenamente en ella. Pero al final, no me convertí en su esposo, sino en el otro hombre. Al mirar la foto del certificado de matrimonio, sentí como si una herida se hubiera abierto en mi interior, sangrando sin cesar. Después de 5 años de auténtico amor y devoción, necesitaba una explicación. Al llegar a casa, Grace Miller aún no había vuelto. La llamé. El teléfono sonó solo un segundo antes de colgar. Un momento después, llegó un mensaje: «Cariño,
estoy en una reunión. Me quedé mirando esas palabras en silencio. Si no me hubiera topado hoy con el vídeo de Matthew Scott, quizá le habría creído de nuevo. Siendo sincera, después de las primeras citas perdidas, empecé a dudar. Pero la forma en que confió en mí y me demostró su amor durante los últimos 5 años nunca me pareció falsa. Cualquier sospecha fugaz que tuve se disipó rápidamente. Dicen que una vez que la confianza se derrumba, es casi imposible reconstruirla. Ahora no podía dejar de pensar. Si me mintió 18 veces sobre el certificado de matrimonio, ¿qué hay de todo lo demás? ¿Su amor por mí también era una farsa? ¿Acaso esas dulces palabras, esos, te amo, también eran mentiras? ¿Y cuando me llamó, esposo, pensaba en mí o en Matthew Scott? Me estremecí al pensarlo, incapaz de seguir con esa línea. Sentí como si una mano gigante me apretara la garganta, no podía respirar. Le escribí a Grace Miller diciéndole que volviera a casa inmediatamente. Respondió casi al instante. Ya voy, cariño. El reloj de la pared marcaba el tiempo. Pero no fue hasta 2 horas después que Grace finalmente irrumpió por la puerta. Surgió algo urgente en el trabajo, no podía escaparme, dijo sin aliento. ¿Qué pasa, cariño? ¿Pasa algo? Intentó lanzarse a mis brazos, como siempre lo había hecho durante los últimos 5 años, dulce, cariñosa, familiar. No me pregunté por qué, viniendo de inmediato, había tardado 2 horas enteras. Ya había visto la verdad en los comentarios del vídeo de Matthew Scott. Habían ido juntos a la orilla del río a soltar farolillos voladores y pedir deseos. Me hice a un lado sutilmente, evitando su contacto, y la miré con calma. Grace Miller, hoy se suponía que sería nuestra 18ª vez inscribiéndonos para matrimonio. Su expresión se congeló, y luego rápidamente se transformó en irritación. Todo es culpa de mi jefe. Siempre me da tareas en el peor momento. En serio, no sé qué rencor me guarda. Cada vez que intentamos conseguir el certificado, me encuentra algo que hacer. En cuanto ascienda, le haré pagar. Miré directamente a los ojos de Grace Miller, buscando un rastro de culpa o pánico. Pero no había nada. Su mirada no parecía diferente a la de hace 5 años, tan clara, solo llena de frustración por las supuestas exigencias irrazonables de su jefe. Pero solo yo lo sabía. La chica que estaba detrás de las gradas del atletismo hacía tantos años ya no existía. Al ver mi expresión indiferente, Grace Miller me tiró suavemente del brazo y lo balanceó. Cariño, ya llevamos tanto tiempo juntos que prácticamente somos un matrimonio de ancianos. No hay prisa por conseguir el certificado de matrimonio. Siempre serás mi esposo. Decía esas dulces palabras cada vez que no se presentaba a recoger el certificado. Solía pensar que tenía sentido. Ya vivíamos como marido y mujer, ¿qué más daba un papel? Pero ahora me daba cuenta de que lo que nos faltaba no era solo un papel, era un abismo insalvable. Después de todo, su esposo legal no era yo. Sin expresión alguna, la miré a los ojos y le pregunté, cuando dices, esposo, ¿a quién te refieres realmente? ¿A mí o a Matthew Scott, cuyo nombre figura en tu certificado de matrimonio? Al oír mis palabras, las pupilas de Grace Miller se contrajeron. El pánico se reflejó en sus ojos y su cuerpo tembló levemente. Al observar su reacción, sentí como si una piedra me aplastara el pecho, no podía respirar. Incluso después de todo, una parte de mí aún se aferraba a la esperanza. Pensé que tal vez Matthew Scott solo estaba haciendo un espectáculo unipersonal. Quizás esas fotos estaban editadas. Pero su reacción lo decía todo. Grace Miller y Matthew Scott estaban legalmente casados. Sus labios se curvaron en una sonrisa forzada y su voz se volvió más nerviosa. Cariño, ¿quién te dijo eso, yo? Probablemente ni te diste cuenta, siempre que mientes, te tocas el lóbulo de la oreja sin darte cuenta. La interrumpí. La mano de Grace Miller se congeló. La soltó rápidamente e intentó acercarse para rodearme la cintura con sus brazos. No es así, cariño. Déjame explicarte. Levanté mi teléfono y le mostré el vídeo de Matthew Scott. Mientras su radiante sonrisa en el certificado de matrimonio llenaba la pantalla, palideció. Así que esta es la razón por la que me has dejado plantada durante los últimos 3 años en lo que respecta a casarnos. La miré a los ojos y le pregunté.
Cariño, tenía mis razones, dijo Grace Miller, con la voz entrecortada por la emoción, como si fuera ella la que había sido agraviada. Miré su rostro surcado por las lágrimas, de repente, sentí genuina curiosidad. ¿Qué clase de razón podría llevarla a casarse con Matthew Scott a mis espaldas y mentirme durante 3 años? Grace se secó las lágrimas y sollozó mientras hablaba. Hace 3 años, Matthew regresó del extranjero. Me dio un diario, página tras página, lleno de recuerdos y pensamientos sobre mí. Fue entonces cuando me di cuenta de que le había gustado desde que éramos niños. Yo también sentía algo por él, pero se fue al extranjero después del examen de admisión a la universidad y pensé que no teníamos futuro. No me di cuenta de lo que me había perdido hasta que regresó. Pero para entonces, ya estaba contigo, y lo que sentía por Matthew era solo un sentimiento de infancia. Entonces me dijo que tenía cáncer. Su último deseo fue que me convirtiera en su esposa, y yo. Así que fue exactamente como decían todos esos comentarios conmovedores. Qué historia tan conmovedora de novios de la infancia que reencontraron su amor. Si yo no fuera el personaje secundario de esta historia, quizá también habría aplaudido su amor. ¿Así que te casaste con Matthew Scott a mis espaldas? Al ver mi expresión fría, Grace se apresuró a explicar. Matthew dijo que solo le quedaban 6 meses. Pensé que solo 6 meses. Una vez que falleciera, me casaría contigo. Pero después de 6 meses, fue a una revisión. El médico dijo que el cáncer estaba controlado y que podía llevar una vida normal, solo que no podía estresarse. No quería arriesgar su salud sacando el tema del divorcio. ¿Entiendes? Me miró con ojos llenos de esperanza. Y, sinceramente, casi maldigo. ¿Cómo terminé en una situación tan ridículamente melodramática? Pero sin importar la excusa, lo que Grace Miller y yo teníamos ya no era puro. No había vuelta atrás. Respiré hondo y hablé con frialdad. Grace Miller, si es así, entonces terminemos. El pánico inundó el rostro de Grace Miller. ¿Por qué? Solo hice esto por la salud de Matthew. Y además, ¿de verdad importa tanto un papel? Si me amas, ¿no te basta? Al final de la frase, su tono denotaba un dejo de resentimiento. Como si yo fuera el irrazonable. No pude evitar que me pareciera ridículo. Mi novia de 5 años estuvo casada legalmente con otra persona durante 3 de ellos, mintiéndome todo el tiempo. ¿Y ahora quería mi comprensión? ¿Y qué? ¿Esperas que sea la tercera persona en tu matrimonio con Matthew Scott? El rostro de Grace se ensombreció. Chris Anderson, ya te lo dije, el matrimonio fue solo para cumplir el último deseo de Matthew. ¿Tienes que presionarme así? En los 5 años que llevamos juntos, casi nunca la había visto perder los estribos así. Solía decir con orgullo que era la novia más dulce y comprensiva. En aquel entonces, asentí totalmente de acuerdo. Ahora estaba furiosa por Matthew Scott. Quizás solo significaba que nunca había tocado su límite. Y Matthew Scott era su límite. Solo tengo una pregunta, dije. Si te pidiera el divorcio de Matthew Scott, ¿lo harías? Grace se quedó paralizada. Su rostro se contrajo con vacilación, forcejeo, hasta que se volvió firme. El médico dijo que Matthew no podía ser sometido a ningún estrés emocional. Chris Anderson, ¿cómo puedes ser tan cruel? ¿De verdad puedes darle la espalda a alguien así? Su voz estaba cargada de decepción, como si yo hubiera cometido un pecado terrible. Y en ese momento, el amor que había sentido por Grace Miller durante los últimos 5 años finalmente se desvaneció. Todos esos años de profundo cariño se esfumaron con una sola frase. De repente, el teléfono sonó, estridente y agudo. Grace contestó de inmediato. La voz de pánico de Matthew Scott llegó por el auricular. Grace, tuve un accidente de coche, ¿y tú? Antes de que pudiera terminar, Grace ya había agarrado su bolso y corrido hacia la puerta. Envíame la dirección por mensaje de texto. Voy para allá. La voz de Grace Miller se fue apagando poco a poco, dejando solo el portazo. Ni siquiera miró atrás. Solté una risa amarga. ¿Cómo podría un desconocido descolorido como yo compararse con su amor de la infancia, Matthew Scott? Regresé a la habitación y empecé a empacar, planeando irme de ese lugar sofocante esa misma noche.
Din. Sonó mi teléfono. El algoritmo me recomendó una vez más el vídeo de Matthew Scott. Hasta el más mínimo rasguño en mí es importante para ella. Tengo mucha suerte de tener una esposa así. En el vídeo, Grace Miller estaba agachada frente a él, limpiándole suavemente un raspón en la rodilla con un hisopo de algodón. Así que ese fue el supuesto accidente de coche. Un segundo después, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Sé que lo viste. Será mejor que te vayas. Grace es mía, solo mía. Supe al instante de quién era. Sumando 2 y 2 con los vídeos, quedó claro que Matthew Scott los había enviado a propósito para que los viera. Lo pensé, le di un me gusta al vídeo y comenté abajo. Una pareja perfecta, que vivan felices para siempre. Sinceramente, le debía un agradecimiento a Matthew Scott. Fue gracias a él que finalmente vi a través de esta red de mentiras y desperté. Empaqué todas mis pertenencias. Luego me paré frente a la pared de fotos, 5 años de recuerdos con Grace Miller. Tras una pausa, bajé todas las fotos y las quemé con un encendedor. Los recuerdos construidos con mentiras no merecían permanecer. Finalmente, me quité el anillo de compromiso que había llevado puesto durante 3 años y lo puse sobre la mesa de centro. Luego, dejé mi maleta atrás y cerré la puerta. Grace Miller me llamó justo cuando llegaba a una casa de huéspedes. El año pasado, le comenté que quería visitar un lugar tranquilo y con viento. En aquel entonces, puso la excusa de siempre, estaba demasiado ocupada. No quería viajar sin ella, así que pospuse el plan. Ahora que habíamos roto, ya no había dudas. Reservé una casa de huéspedes por internet y volé. El paisaje era tal como lo había imaginado, flores florecientes, aire fresco, todo apaciguó mi alma cansada. Justo cuando dejé mi equipaje y estaba a punto de dar un paseo, sonó mi teléfono. Chris Anderson, ¿a dónde fuiste? ¿Por qué desaparecieron todas tus cosas? ¿Y nuestras fotos, por qué faltan? La voz de Grace Miller estaba llena de pánico y lágrimas. Grace Miller, se acabó. Por la ventana, pasó una joven pareja. La chica charlaba animadamente y el chico le tomaba fotos a su radiante sonrisa con su cámara. Por un momento, recordé mi primer viaje con Grace Miller. Fue durante nuestro primer año juntos, cuando todo aún se sentía fresco y lleno de amor. Me hacía tomarle fotos constantemente, fotos posadas, selfies y fotos de pareja. Dicen que se nota el amor por la forma en que te fotografía. Ante mi cámara, Grace Miller lucía radiante y despreocupada. Elogió mis habilidades fotográficas, sorprendida por lo bien que salieron las fotos. Nos prometimos hacer al menos un viaje juntas cada año. Pero a partir del tercer año, Grace empezó a usar la excusa de estar demasiado ocupada. Mirando hacia atrás, supongo que pasaba su tiempo libre viajando con Matthew Scott. ¿Por qué no me escuchas? ¿De verdad me estás dando la espalda? La voz de Grace me devolvió al presente. Suspiré suavemente. En serio. Tú y Matthew Scott están legalmente casados. Si me quedo contigo, soy la tercera parte. ¿Dejarte ir no es un gesto amable? Al otro lado, su voz se elevó de tono al instante. Solo lo hice para ayudar a Matthew a cumplir su deseo. Llevamos 5 años juntos. ¿Cómo puedes decir que simplemente te estás dejando ir? Tenía razón, no es fácil dejar ir después de 5 años de amor. Pero ya no tenía esperanzas en Grace Miller. Creía que el tiempo acabaría por limpiarlo todo. Estuvimos juntos 5 años. Pero me mentiste durante 3. ¿Cómo se supone que siga contigo? Y lo más importante, ahora estás legalmente casada con Matthew Scott. Antes de que Grace pudiera responder, colgué y bloqueé su número. Si vas a terminar algo, hazlo limpiamente. Mi amor no tolera mentiras. Así que no había vuelta atrás con Grace Miller. Desde aquella última llamada, Grace intentó por todos los medios contactarme usando números diferentes. Me cansé tanto que finalmente configuré mi teléfono para rechazar llamadas desconocidas. Por fin, mi mundo volvió a la calma. Casualmente, la casa de huéspedes estaba reclutando voluntarios. Me apunté, con ganas de mantenerme ocupado y distraerme. Durante los siguientes meses, mantuve un perfil bajo,
solo contactando con mis padres y amigos cercanos. No contacté con nadie más. Hasta que un día, recibí una invitación de boda de un antiguo compañero de clase. Fue entonces cuando finalmente reservé un vuelo a casa. La boda estuvo animada. Muchos de nuestros antiguos compañeros de clase habían sido invitados y pasamos el día poniéndonos al día y recordando viejos tiempos. En algún momento, alguien mencionó a Grace Miller. Grace Miller y tú eran muy unidos en aquel entonces. Seguro que se van a casar pronto, ¿verdad? Sí, hoy beberemos el vino de la boda de Jack Thomas. Supongo que la próxima vez será el tuyo. Totalmente. Por cierto, ¿cómo es que estás aquí sola? ¿Dónde está Grace Miller? Solo les conté a mis padres sobre la ruptura. Nadie más lo sabía. Pensé que era el momento perfecto para aclarar las cosas y que nadie se equivocara. Rompí con Grace Miller hace unos meses. Justo cuando terminaba de hablar, escuché una voz femenina detrás de mí. No rompimos. Me giré y vi a Grace Miller, con los ojos rojos mirándome fijamente. En los 5 años que llevábamos juntos, lo máximo que habíamos estado separados no había sido más de una semana. Pero ahora, tras varios meses sin verla desde nuestra ruptura, parecía que había pasado una vida entera. Solo que las emociones habían cambiado. Se había ido el aleteo en mi pecho, lo que quedaba era una profunda calma. Es aterrador, de verdad, como 5 años de amor, día tras día, pudieron borrarse en tan solo unos meses. Los invitados a la boda, que acababan de callarse tras mis palabras, volvieron a susurrar. Parece una pequeña discusión de enamorados. Alguien incluso me gritó, Chris Anderson, sé un hombre de verdad, sé más indulgente. Sí, no termines siendo uno de esos exarrepentidos que ruegan por recuperarla. Solté una risa amarga y negué con la cabeza. Si supieran lo que realmente pasó entre Grace Miller y yo, no estarían diciendo esto. Pero no era de esas personas que disfrutan mostrando sus heridas en público, así que simplemente me disculpé y salí a tomar el aire. La voz de Grace me seguía llamando, pero no miré atrás ni una sola vez. En el pasillo, por fin me alcanzó, jadeando mientras me bloqueaba el paso. Chris Anderson, ¿por qué me dejaste? Y nunca acepté romper contigo. Miré sus ojos enrojecidos por las lágrimas y solo sentí una leve frustración. Después de todo, le había dejado las cosas perfectamente claras cuando me fui meses atrás. No tenía por qué seguir aferrándose a ella. Grace Miller, ya te lo dije alto y claro. Ahora eres la esposa de Matthew Scott. Ya no eres mi novia, y no soporto que me mientan. ¿O dices que planeas divorciarte de Matthew Scott? Sinceramente, aunque Grace dijera que se dio cuenta de su error y quería divorciarse de Matthew para volver conmigo, no lo haría. Y en el fondo sabía que ella jamás lo haría. Efectivamente, al mencionar a Matthew Scott, su rostro se contrajo con vacilación. Chris Anderson, ¿yo? Ya basta. La interrumpo. No quiero oír más explicaciones. Y no voy a volver contigo. Grace entró en pánico al instante, agarrándome la mano, con los ojos llenos de lágrimas. Pero te amo de verdad. Tienes que creerme. Después de estar contigo, solo veía a Matthew como un amigo de la infancia. ¿De verdad? La miré con frialdad. Entonces, ¿por qué lo besaste? ¿Así defines a un amigo de la infancia? ¿Los besas? Finalmente, hice la pregunta que no había hecho antes. Grace siempre insistió en que solo veía a Matthew como un amigo. Pero en los vídeos de Matthew Scott, lo que tenían era claramente algo completamente distinto. Se tomaron selfies en primer plano, se besaron bajo la aurora boreal y tuvieron citas románticas durante el festival. Todo esto fue obra de personas locamente enamoradas, no solo amigos. Sin mencionar que Grace me dejó plantada 18 veces en 3 años, dejándome sola en el registro civil cada vez. Mientras esperaba con ilusión casarme con ella, ¿acaso sentía un ápice de culpa en su corazón? Lo dudaba. De lo contrario, no habría estado poniendo excusas cada vez que debíamos registrarnos. Y cuando descubrió que Matthew tenía cáncer, ¿fue solo lástima lo que la llevó a casarse con él? Lo más probable es que fuera para compensar el arrepentimiento de un primer amor perdido. Creo que Grace sí sintió algo por mí durante esos 5 años.
Pero Matthew era como la luna en el cielo, siempre presente en su mente, imposible de olvidar. En el momento en que descubrió que él siempre la había amado y quería casarse con ella, esa semilla latente de cariño juvenil comenzó a brotar de nuevo, eclipsando finalmente sus sentimientos por mí. Lo que realmente sentía, nunca lo sabría. Y, francamente, ya no me importaba. Grace se quedó allí aturdida, moviendo los labios como si fuera a decir algo, pero no le salieron las palabras. La miré un buen rato y luego me di la vuelta para irme. Solo entonces se recuperó y me agarró la mano de nuevo, aún sin querer rendirse. Chris Anderson, de verdad ya no tenemos ninguna oportunidad. Retiré el brazo lentamente y la miré a los ojos. Grace Miller, si sigues así, solo sentiré asco. Grace se quedó paralizada. Volví al salón de banquetes y no volví a mirarla. Como no había estado en casa en meses, decidí quedarme un rato más y pasar tiempo con mis padres. Durante la semana siguiente, no volví a ver a Grace Miller. Pero como había aclarado la situación en la boda, algunos compañeros no pudieron evitar cotillear. Gracias a ellos, supe lo que le pasó a Grace después. Al parecer, después de la boda, tuvo una fuerte discusión con Matthew Scott. Parecía que se dio cuenta de que a quien realmente amaba seguía siendo yo y quería divorciarse de Matthew. Incluso lo culpó, diciendo que si no hubiera sido por él, se habría casado conmigo hace mucho tiempo. Matthew perdió los estribos. Quizás estaba tan enojado que no podía pensar con claridad, y soltó la verdad. Nunca estuvo enfermo. Nunca tuvo cáncer. Todo fue una mentira, urdida únicamente para recuperar a Grace. Resulta que, después de ir al extranjero, Matthew descubrió que Grace y yo estábamos juntos. No lo podía aceptar. Sabía que Grace solía gustarle, así que se aprovechó. Él urdió una mentira a su medida, solo para ella. Y lo logró. Incluso ese vídeo me lo había enviado a propósito. De hecho, el día que Grace Miller y Matthew Scott recibieron su certificado de matrimonio, ella le había pedido que me lo guardara en secreto. Al principio, Matthew estaba encantado de haberse casado con Grace Miller. Creía que era solo cuestión de tiempo antes de que rompiera conmigo, así que aceptó sin dudarlo. Pero para su sorpresa, pasaron 3 años y Grace y yo seguíamos juntos. Así que se impacientó. Editó el vídeo y lo publicó en línea, y luego me envió ese mensaje de texto provocativo esa noche, todo para intentar que rompiera con Grace. Y tal como él deseaba, desaparecí del mundo de Grace Miller. Matthew pensó que, una vez que me fuera, Grace podría dedicarse por completo a él. Pero hace una semana, cuando supo que había vuelto a la ciudad, Grace corrió a la boda intentando recuperarme. Al fracasar, regresó a casa y tuvo una gran pelea con Matthew Scott. Él no podía aceptar que la mujer que había amado durante tantos años estuviera enamorada de otro hombre. En un ataque de ira, le confesó todo lo que había hecho para engañarla. En el momento en que se revelaron las mentiras, Grace se derrumbó. Lo atacó con puñetazos, patadas y destrozó todo lo que encontró, mientras sollozaba una y otra vez, lo siento. Lo siento mucho. Al día siguiente, Grace permaneció sentada en silencio entre los escombros y le dijo a Matthew que quería el divorcio. ¿Pero cómo iba a aceptar Matthew dejar ir a la mujer por la que tanto había sufrido para casarse? Naturalmente, se negó. Quizás Grace había llegado a su límite, recogió un trozo de porcelana del suelo y se lo clavó a Matthew. Para cuando Matthew Scott fue trasladado al hospital, ya era demasiado tarde. Grace fue arrestada y acusada de homicidio intencional por la familia de Matthew. Fue condenada a 7 años de prisión. En cuanto el tribunal anunció el veredicto, Grace solicitó verme una última vez desde el centro de detención. Lo pensé un rato y acepté. Cuando la volví a ver, casi no reconocía la otrora radiante y hermosa Grace Miller. Ahora se veía demacrada, con el cabello despeinado, todo su ser envuelto en una nube de desesperación. Al verme, intentó sonreír, pero las lágrimas corrieron por sus mejillas al instante. Lo siento. Lo siento mucho. Me quedé mirando a Grace Miller, que sollozaba, sin saber qué decir. Le costó un poco calmarse. Entonces me miró con una mirada firme. Debes estar feliz. Asentí en silencio. Al salir del centro de detención, recibí una notificación por correo electrónico en mi teléfono.
Era una carta de aceptación de la escuela de posgrado a la que había solicitado ingreso en el extranjero. La cálida luz del sol me inundó el rostro, disipando cualquier sombra. Todo lo sucedido ya era cosa del pasado. La vida debía seguir adelante, hacia un nuevo capítulo. Todo en esta ciudad se convertiría en un recuerdo.